Gracias por sintonizarte al podcast de la Biblia al desnudo. Puedes obtener la transcripción de este episodio en los enlaces de la descripción de este video. Recomendamos echar un vistazo si tienes preguntas o dudas acerca de la traducción o redacción en este episodio, ya que difiere del original en inglés. Bienvenido de nuevo al podcast de la Biblia al desnudo. Hoy veremos Hechos 2. Comenzaremos en el versículo 22 y llegaremos al versículo 41 y seleccionaremos algunas cosas para discutir. Entonces, para los oyentes, si tienen su Biblia a la mano y si no, está bien, voy a leer el texto nuevamente. Si lo tienes, abriremos en Hechos 2:22, que dice: Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Fin de la cita. Me detendré ahí. Esos son los versículos 22 y 23. Por supuesto, continuamos con el sermón de Pedro en Hechos 2, después de que viene el Espíritu. Y nuevamente todos los eventos de Pentecostés que estamos acostumbrados a escuchar. Probablemente esto esté fresco en la mente de la mayoría de los oyentes. Y en esta sección del sermón de Pedro, lo que va a hacer es entrar en el Antiguo Testamento. Así que hoy lo que vamos a ver es cómo Pedro usa el Antiguo Testamento. No es exactamente lo que esperarías. Y luego veremos también el controvertido versículo en Hechos 2:38. Pero aquí en estos primeros dos versículos, como notarán en el versículo 23, solo quiero hacer una observación rápida y luego pasar al uso que hace Pedro del Antiguo Testamento. Pedro dice: Este Jesús, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. El punto en el que quiero que se enfoquen aquí es que tenemos algo conocido por Dios, ya que esto va a suceder. Un plan definido y previo conocimiento de Dios. Así que sabemos nuevamente, por muchos otros pasajes, que el eje del plan de Dios es poner en marcha el reino de Dios en la tierra, y que funcione según lo planeado, realmente que supere las deficiencias del antiguo pacto, el pacto del Sinaí, porque hubo tanta desobediencia a eso, tanta idolatría. Y, francamente, nadie puede mantener toda la ley. Incluso los reyes fueron apóstatas. Así que todo este enfoque inicial, el enfoque del Sinaí, simplemente no había funcionado y no iba a funcionar. Y entonces Dios necesitaba una manera de superar esas deficiencias y también de regreso, nuevamente, a la difícil situación original de la humanidad, de ser pecadores. Todos nosotros somos pecadores y no hay variabilidad en eso. Por supuesto, el eje de eso fue la muerte del Mesías y por supuesto la resurrección. Y este es un plan. Nuevamente sabemos que esto va a suceder o que esto es lo que Dios quiere y entonces existe este elemento de presciencia. Existe este elemento de planificación, pero sin embargo en el versículo 23 Pedro responsabiliza a las personas que realizan estos actos. Vosotros clavasteis y matasteis a este hombre, Jesús, por manos de hombres impíos, que son responsables. Ahora en mi mente, nuevamente, para aquellos que han leído gran parte de sobre mis escritos sobre el consejo divino, esto está más o menos en la misma categoría que el incidente en Primera de Reyes 22, versículos 19 al 23, con Acab, excepto que en ese caso no tenemos seres humanos que participen en la realización de algo decretado o planeado por Dios. Tenemos seres divinos. Es una escena del consejo divino. Si recuerdas, se decretó la muerte de Acab. Es hora de que Acab muera. Dios deja eso claro y luego mira a los miembros de su hueste celestial, los seres espirituales, y dice: Está bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Y un espíritu se acerca y dice: Oye, haré que sus profetas mientan. Seré espíritu mentiroso en la boca de sus profetas. Y Dios más o menos dice:
sí, eso funcionará. Entonces tienes este elemento participativo. Ahora bien, en el caso de Pedro, negativamente los participantes son la audiencia judía a la que se dirige la predicación de Pedro. Son participantes dispuestos, no fueron obligados a entregarle a Jesús a Pilato. No fueron obligados a hacer ninguna de estas cosas que condujeron a la crucifixión, estaban dispuestos y por eso actúan como impíos, son responsables. Los judíos que creyeron al final fueron muy pocos, si lo piensas bien. Son esencialmente los 120 que se reúnen al comienzo del libro de Hechos. Y el resto, sin embargo, son responsables de decidir el proceso mediante el cual se llevó a cabo el decreto de Dios. Entonces, tenemos esta noción, una vez más, de que Dios decide hacer algo o planea hacer algo y sin embargo existe este libre albedrío. Hay un elemento de participación en esto, por lo que obtenemos el lenguaje que usamos en el versículo 23. Pero justo después de decir eso, Pedro dice en el versículo 24. Continuaremos aquí en Hechos 2 y dice, a quien Dios resucitó, hablando de Jesús, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él, ese es el versículo 25. Observa que David no está hablando de sí mismo. Llegaremos a por qué menciono eso en un momento. Y él, por supuesto, es Jesús, el Mesías. Veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Fin de la cita. Esos son los versículos 25 al 28. Pedro está citando el Salmo 16 allí, los versículos 8 al 11 en el texto masorético. En la Septuaginta, en realidad es Salmo 15, 8 a 11. Lucas está usando la Septuaginta como sucede con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento. Cuando los escritores y oradores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento, la Septuaginta es la más usada. Hay algunas diferencias entre la Septuaginta y el texto masorético, pero para ser honesto, el meollo del asunto realmente no depende de que Pedro o Lucas usen la Septuaginta. Lo que queremos abordar es cómo Pedro está leyendo el Salmo 16. Hay algunas observaciones interpretativas y cuestiones que podemos destacar desde el principio. La visión común que encontrarás en muchos comentarios, especialmente en muchos comentarios no académicos, comentarios homiléticos, por ejemplo, comentarios devocionales, la opinión común es que David está hablando como el Mesías, como si él fuera el Mesías, que en cierto modo se está poniendo a sí mismo en este papel mesiánico. Y la razón por la cual la gente a menudo gravita en esa posición, que suena un poco extraña, especialmente cuando acabamos de leer en el versículo 25 que David dice de él, se lee muy claro que no está hablando de sí mismo. La razón por la que muchos comentaristas intentan fusionar a David y el Mesías en el Salmo 16 es porque sienten que tienen que justificar la forma en que Pedro usa el pasaje, la forma en que lo cita. Debido a que Pedro lo cita como si estuviera hablando de Jesús, algunos comentaristas piensan, bueno, tenemos que encontrar alguna manera de hacer que Jesús y el salmista, que es David, sean iguales, o de lo contrario, Pedro simplemente está haciendo un mal uso del pasaje. Nuevamente están un poco preocupados por eso, y por eso optan por en mi opinión, un enfoque incómodo del pasaje. Ahora pensemos un poco en esto, pensemos en el Salmo 16 porque nuevamente es un poco extraño, así que debo tener algo mejor y creo que sí, pero comencemos de esta manera. Es un poco difícil de seguir, pero si estás leyendo tu Biblia, esa es la mejor manera de hacerlo. Si no, puedes regresar y volver a escuchar esto mientras la lees. Si nos vamos al Salmo 16, hablemos de cuál es el significado original del Salmo. El pasaje del Antiguo Testamento es al menos lo que parece quedar claro. Y, de nuevo, si lo digo de esa manera, en algún momento diré
que lo que parece estar claro no es exactamente lo que está pasando en Hechos 2 con lo que hace Pedro, y eso lo voy a decir. Pero comencemos con lo que parece bastante claro. En el Salmo 16 tienes a David hablando de Yahvé, el nombre divino está ahí en el versículo 8. Al Señor he puesto continuamente delante de mí. Al Señor, allí es Yahvé, por eso el salmista está hablando de Yahvé. Eso parece perfectamente claro. El contexto del Salmo, por supuesto, si regresas al versículo 1, es una oración a Dios pidiendo ayuda. Eso parece bastante claro. Yahvé está a la diestra de David. Si regresas, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. La razón de ese lenguaje es que ese es el lugar donde estaría un ayudante en la cultura semítica, alguien a tu mano derecha. Entonces la oración es que Yahvé Dios ayude al salmista David en este caso. Cuarto, David confía en que Dios no abandonará su alma. Nuevamente, su ser interior, simplemente diremos al Seol o la tumba, ni Dios le permitirá ver el pozo o la destrucción. El pozo a menudo es una especie de metáfora de un mal final o algo así, algo malo que te sucede. Ahora, o tomas esos pensamientos nuevamente que el salmista está hablando de Yahvé. Es una oración a Yahvé pidiendo ayuda. Yahvé está a la diestra listo para ayudar, y David está seguro de que recibirá esa ayuda, que no morirá, no será enviado al Seol, de que si muere ya no estará allí o algo así. Está esperando algún tipo de ayuda. Ahora, eso ya sea expresa confianza en una liberación terrenal, el contexto del Salmo podría haber sido más específicamente que David estaba en problemas, tal vez huyendo de Saúl o algo así. Entonces expresa su confianza en que Dios puede sacarlo de este aprieto que de otro modo probablemente resultaría en su muerte o que si muriera no permanecería en el Seol. Entonces el lenguaje del Salmo realmente se refiere a una u otra de esas cosas. Ahora, de lo que no estamos hablando aquí es de que David no está pensando en algo como que nunca morirá, que será arrebatado o algo así o cualquier lenguaje que la gente quiera usar con esa idea. Esa no es una opción. Realmente no hay nada en el Antiguo Testamento que exprese la idea de que los creyentes nunca morirán, nunca sufrirán la muerte física. Hay un par en el Nuevo Testamento que se pueden leer de esa manera, pero en el Antiguo Testamento eso no es realmente así. A menudo se argumenta que en el pensamiento del Antiguo Testamento, en el pensamiento hebreo, pasajes como este acerca de no permanecer en el Seol solo se refieren a la liberación de alguna amenaza física, de la muerte física, y por lo tanto, dado que Pedro no está hablando de eso, Pedro está hablando de resurrección. La idea es que la Septuaginta es lo que hay que citar para obtener la resurrección o la vida eterna, para obtener la liberación de la muerte y la otra vida. Generalmente escucharás esto en libros o sitios web o cualquier cosa que hable sobre el pensamiento hebreo contra el pensamiento griego y, francamente, creo que toda esa dicotomía es bastante falsa. El hebreo puede expresar cosas que pensaban los griegos y los griegos pueden expresar cosas que pensaban los hebreos. Creo que esta es una falsa dicotomía, aunque la verás mucho. Eso no quiere decir que sus ideas sobre la vida futura y la cosmología fueran siempre las mismas. No lo eran, pero esta noción de que tengo este pensamiento aquí en hebreo y que no se puede expresar en griego y viceversa, es en gran medida falsa. Ahora Seol. Pensemos en esto. Seol es la palabra para tumba en el Antiguo Testamento. También es la palabra para el reino de los muertos. En primera de Samuel 28:13, cuando la medium en Endor logra contactar a Samuel, Samuel emerge de la tierra. La mujer dice, veo un Elohim que sale de la tierra, y es Samuel. Y Samuel y Saúl tienen una conversación en la que Samuel reitera la revelación que había recibido de Dios mismo antes, cuando todavía vivía en un sentido terrenal. El lugar de donde viene, nuevamente, esta concepción, esta cosa en la tierra, este tanque de contención, este reino de los muertos, este inframundo, el término hebreo para eso es Seol, pero también es la tumba. Y tiene sentido porque cuando la gente moría, la enterrabas. La idea era que su cuerpo puede permanecer aquí, pero su ser interior va al reino de los muertos. Una vez más,
es solo charla sobre el más allá, terminología sobre el más allá. El Seol, ya que involucraba la tumba física o el inframundo, era concebido como algo que duraría para siempre. Nunca habrá un punto en el que termine la vida en el inframundo. Entonces la persona justa tenía la esperanza de que esta vida futura en el reino de los muertos algún día fuera interrumpida por Dios, y Dios te sacaría del reino de los muertos para estar en su presencia directa. Y así es como termina el Salmo 16, la idea de estar en la presencia de Dios para siempre. Puedes ir a otros salmos que expresaron el mismo tipo de idea. Tienes el Salmo 41, 12, que dice, me has sostenido a causa de mi integridad y me has puesto en tu presencia para siempre. Nuevamente, existe esta noción, si regresas y lees todo el Salmo, de liberación, de estar en la presencia de Dios para siempre. El salón del trono de Dios no es el Seol. Seol es el reino de los muertos. Entonces la persona del Antiguo Testamento, el pueblo del Antiguo Testamento tenía esta esperanza de una vida eterna en la presencia de Dios, que serían removidos del reino de los muertos. El Salmo 49 dice lo mismo, versos 13 al 15, y dice, este es el camino de los insensatos, y de los que después de ellos aprueban sus palabras. Como ovejas son destinados para el Seol, la muerte los pastoreará, los rectos los regirán por la mañana. Bueno, esa es una frase curiosa si el Antiguo Testamento no tiene la idea de una vida eterna positiva. Esa es una idea que los críticos comúnmente plantean, como si esto fuera desconocido en el Antiguo Testamento. No es verdad. Y continúa. Su forma será para que el Seol la consuma, de modo que no tienen morada. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. Fin de la cita. Nuevamente existe esta esperanza en el más allá, la esperanza de que en algún momento los justos escapen del Seol. No se obtienen los detalles reales y precisos de la otra vida que se obtienen en el Nuevo Testamento. No se obtienen esos en el Antiguo, pero sí se obtiene esta esperanza. Ahora volvamos a Hechos 2. ¿Qué está pensando Pedro cuando cita este pasaje en Hechos 2? ¿Y sabes que está pensando en Jesús a quien han visto resucitado? Entonces, ¿qué está haciendo aquí? ¿Cómo puede hacer esto sobre Jesús cuando el Salmo claramente hace referencia a Dios y se refiere a sí mismo? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué está haciendo Pedro? ¿Es esto algo ilegítimo que digan los versículos del Salmo 16? No creo que sea ilegítimo en absoluto. Intentaré explicarlo. Ahora bien, es típico que el Salmo 16 del Antiguo Testamento se interprete de manera que David esté hablando como el Mesías. Ya dijimos que lo encontrarán nuevamente en los comentarios porque necesitan justificar la forma en que Pedro está haciendo las cosas. Pero creo que lo que Pedro está pensando en Hechos 2, 25 a 28, cuando cita el Salmo 16, 8 a 11, se vuelve un poco más claro para nosotros cuando leemos lo que Pedro dice en los siguientes versículos. Entonces, esto es lo que dice justo después de la cita en los versículos 29 al 32. Y dice, hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, o, de nuevo, el Cristos, el Mesías, que no fue abandonado en el Hades, otra vez al inframundo, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Fin de la cita. Ahora mira lo que hace Pedro. Él procede de hechos obvios. Primero, David sí murió. Está muerto, él todavía está muerto. Bien, en el versículo 29 lo dice claramente. David murió y fue sepultado, y su tumba todavía está aquí hoy. Número 2. David. Pero por supuesto que sabía del pacto que Dios había hecho con él, lo que llamamos el pacto davídico en 2 de Samuel 7. También se repite en el Salmo 89. Él sabía que Dios había hecho un pacto con él, que su dinastía sería definitiva. En otras palabras, en algún momento su dinastía tendría un gobierno interminable
Esa fue la promesa. Dios le había jurado que así sería. Ahora, las palabras de Pedro en estos versículos nuevamente dice, siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, eso es una alusión al Salmo 132, versículos 11 a 12. Voy a leer ese salmo ahora, Salmo 132, 11 a 12, y dice, el Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que les enseñaré, sus hijos también ocuparán tu trono para siempre. Fin de la cita. Entonces esta es una alusión a ese salmo. Entonces Pedro está pensando, ok, David está muerto. Lo sabemos, pero existía la promesa de que un descendiente de David algún día terminaría en el trono, terminaría gobernando y sería para siempre. En consecuencia, lo que Pedro estaba pensando se reduce a una de dos posibilidades. Pedro posiblemente ve el Salmo 16 no como David hablando de sí mismo, pidiendo ayuda a Dios, sino como uno de los descendientes de David hablando con Dios en busca de ayuda. Desde este punto de vista, para Pedro, David estaba en cierto modo pronunciando una oración que vendría de uno de sus descendientes. En el versículo 30 de Hechos 2, Pedro se refiere a David como profeta. En 2 de Samuel 23, 1 a 2, tenemos a David esencialmente afirmando esa idea. Y dice, declara David el hijo de Isaí, y declara el hombre que fue exaltado, el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. El Espíritu del Señor habló por mí. Fin de la cita. Nuevamente, estas son las últimas palabras de David, pero David tenía este sentido. Nuevamente tenía el don profético. Ahora, Pedro podía verlo de esa manera porque David nuevamente estaba muerto y no resucitó en 3 días. Entonces, Pedro pudo mirar el salmo y decir, miren, David el salmista estaba pronunciando una oración para que algún día este último descendiente orara. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad es que Pedro piense que David está hablando de sí mismo en el Salmo 16. Esa es la lectura más obvia del Antiguo Testamento, pero el hecho que el Señor que está a la diestra de David no es Yahvé, incluso el nombre divino está ahí, sino que en realidad es el Mesías. Ahora bien, eso significaría que Pedro pensó que el Mesías era Yahvé encarnado, lo cual, por supuesto, otros pasajes del Nuevo Testamento dejarían en claro que él sí creía eso. Ahora piénsalo. El efecto de este enfoque es que Pedro mira el Salmo y lo lee como si dijera que David estaba expresando esperanza en el Mesías, que es Yahvé, y David usa la palabra Yahvé, pero está pensando en el Mesías, que es Yahvé. David está expresando la esperanza de que su sucesor final, el Mesías, algún día lo sacara del Seol. En otras palabras, mientras que el Salmo parece tener a David diciendo, tú, Dios, no me dejarás morir, Pedro lo lee como diciendo, tú, mi hijo Yahvé, el Mesías, no me dejarás permanecer muerto en el reino de los muertos una vez que haya muerto. En esa lectura, el salmista espera que una vez muerto, no quede en la muerte, en el reino de los muertos, de forma permanente, y que su cuerpo sufra permanentemente corrupción y decadencia. Entonces, si lo leemos de esa manera, Pedro esencialmente está haciendo una lectura teológica del texto. No está alterando el texto, pero su lectura se basa en la creencia de que Yahvé en el texto es el segundo Yahvé, del que hablo mucho, el Yahvé encarnado, el Mesías, Jesús de Nazaret, que era Yahvé encarnado. Y entonces cuando piensa en la resurrección mientras están allí en Pentecostés en Hechos 2, y dice, miren, todos fuimos testigos de que este descendiente de David, que es Yahvé encarnado, y que David en el Salmo 16 en realidad está hablando de este chico. Él resucitó de entre los muertos. Y debido a que resucitó de entre los muertos, esto es lo que significa la canción. Que David estaba esperando un tiempo como profeta cuando sucedería algo que finalmente desencadenaría o sería la causa de su propia liberación de la muerte. En última instancia, que no permanecería en el reino de los muertos. Estaría en la presencia de Dios, y este fue
nuevamente el evento desencadenante. Ahora, de nuevo, ¿por qué menciono todo eso? Realmente hay dos razones por las que lo hago. Una es, y no sé cuántas veces he escuchado esto, todo este asunto de que debemos interpretar la profecía literalmente. Bueno, lo que acabo de hacer no es una lectura literal del texto, es una lectura teológica. Ahora bien, también es teológicamente real. Necesitamos ser capaces de distinguir algunas ideas cuando pensamos en discursos proféticos, profecías, el fin de los tiempos, lo que sea. Una lectura distinta a la literal no significa que estés diciendo que no creo que lo que estoy leyendo sea real. Esa es a menudo la forma en que los cristianos toman la interpretación simbólica, la interpretación tipológica o la interpretación alegórica. Dicen que, bueno, estás recurriendo a eso porque simplemente no quieres afirmar que lo que sucede en el texto es real y verdadero. ¿Estás tratando de alejarte de eso? ¿Estás intentando alegorizar algo para no tener que luchar con la realidad literal del texto? Ese es un pensamiento muy equivocado. Otros métodos de interpretación pueden no ser literales, pero sus resultados son tan reales como una interpretación literal. Simplemente es real de una manera diferente y, francamente, cuando tienes más que una interpretación literal, más que un cumplimiento literal, si realmente crees en un mundo sobrenatural, esas cosas son en realidad más reales en cierta manera que las cosas que suceden ahora, cosas que suceden en nuestra propia experiencia encarnada, las cosas que podemos procesar y comprender. Puedes tener diferentes tipos de satisfacción, ese es el punto, y ninguno de ellos significa que estés intentando hacer que algo no sea real. Es simplemente real de una manera diferente, se aborda de otra manera. Vamos a ver esto a medida que avanzamos en Hechos, que en varias ocasiones los escritores del Nuevo Testamento no simplemente encuentran correspondencias uno por uno entre un versículo que leen en el Antiguo Testamento y cómo lo ven desarrollarse en sus propias vidas. Hay cierta elasticidad entre los pasajes del Antiguo Testamento y la forma en que los usa el Nuevo Testamento. Y quiero que tengas eso en mente para que no te quedes atrapado en esta idea de literalismo. Francamente, simplista. Hay mucho más que eso, y este es, creo, un buen ejemplo. Realmente tienes que leerlo de cierta manera para entender lo que Pedro está haciendo con este pasaje. Una segunda razón por la que menciono esto es que quería que notaras cuán sutilmente Pedro y su uso de este pasaje, Salmo 16, cuán sutilmente intercambia y equipara el nombre divino con Jesús. Ese es un patrón en cómo los autores del Nuevo Testamento citan y utilizan el Antiguo Testamento. Regularmente suponen que Jesús y Yahvé son intercambiables. Ahora menciono eso porque, nuevamente, soy muy consciente de que existen estos argumentos unitarios de esto y aquello, los testigos de Jehová en esto y aquello, tratando nuevamente de crear esta brecha entre Jesús y Yahvé del Antiguo Testamento. Eso no es lo que sucede en el Nuevo Testamento. Y realmente no es necesario buscar textos de prueba, aunque ciertamente existen. Si simplemente miras cómo los escritores del Nuevo Testamento usan el Antiguo Testamento y lo citan e intercambian a Yahvé con Jesús, eso teológicamente te dirá todo lo que necesitas saber. Estas ecuaciones no son artificiales. Están en todas partes, especialmente cuando observamos inteligentemente cómo se cita el Antiguo Testamento. Volvamos a Hechos 2. Tenemos aquí en el versículo 33. Continuando, Pedro dice, hablando de Jesús, así que, exaltado a la diestra de Dios, este es el versículo 33, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Con todos estos idiomas y esas cosas, esta gente no está borracha. Es el Espíritu derramado en cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Luego en el versículo 34 dice, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, con certeza toda la casa de Israel,
que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fin de la cita. Ahora, esto está tomado del Salmo 110. Ahora bien, si David es el orador, solo hay dos sujetos que estarán por encima de David en autoridad: Dios y el Mesías. Entonces, el primer Señor aquí, el Señor le dijo a mi Señor. El primer Señor allí es Dios, es el nombre divino. Y el segundo es el Mesías, porque ambos son Señor de David, ambos están por encima de él. David tiene a Dios hablando nuevamente con el otro superior de David, el Mesías, y lee el salmo del que acabamos de hablar. De la misma manera, lo que debemos aprender de esto en el versículo 36 y se nos pasa desapercibido. Sepa pues, con certeza, toda la casa de Israel. Vemos una vez más que los acontecimientos de Hechos 2 suponen el regreso, la presencia de todas las tribus, de toda la casa de Israel. Eso nos recuerda a episodios anteriores del podcast sobre el cumplimiento del nuevo pacto, al menos en parte, en la iglesia y en los eventos de Hechos 2 y el resto del libro de los Hechos. Las promesas del Antiguo Testamento de un retorno de las tribus no son simplemente algo en el futuro remoto. Cuando fue escrito, no estaban pensando en 1948 en el establecimiento de Israel. No están pensando eso. Podría ser parte de un cumplimiento final, pero en el contexto inmediato estas promesas se cumplen, se ponen en movimiento. Se están cumpliendo en Hechos 2 y el resto del libro de los Hechos, y el resto de la iglesia primitiva. Estamos de nuevo en ese paradigma inmediato y aún futuro, ya, pero aún no, que realmente impulsa la profecía. Ahora, lo segundo que queremos abordar hoy se encuentra en el versículo 37. Volveremos al versículo 37 al 41, y ese será el alcance de lo que cubriremos hoy. Y nos centraremos en Hechos 2:38. Entonces, si estás leyendo, el versículo 37 dice: Al oír esto, los judíos, escuchando lo que Pedro decía en su sermón, compungidos de corazón, bueno, deberían estarlo, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra la escucharon y creyeron, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Fin de la cita. Ahora, el versículo controvertido, por supuesto, es el 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de vuestros pecados. Normalmente es ahí donde termina. Nos olvidamos de esto, pero lo que sigue: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es importante. Esa última parte es importante. El don del Espíritu Santo, como hemos visto en episodios anteriores, está indisolublemente ligado al comienzo del reino de Dios. El bautismo de Juan es el precedente de ello. Él predicó el reino de Dios y la necesidad del arrepentimiento, pasajes como Marcos 1:4, Mateo 3:2, Mateo 4:17. Él predicó que el reino de Dios está cerca, de arrepiéntanse, muy claro en la forma en que Juan se presenta en el Nuevo Testamento. Es inconfundible. Este bautismo, el bautismo de Juan, daría paso al bautismo con el Espíritu. ¿Recuerdas Hechos 1:5, donde comenzó el podcast? Hechos 1:5. Tenemos aquí: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Nuevamente un bautismo reemplaza al otro, pero eso no significa que el bautismo en agua haya desaparecido. Lo vemos practicado muchas veces en el libro de los Hechos. En consecuencia, el mandamiento de arrepentirse y ser bautizado con el resultado de que recibirá el don del Espíritu Santo y por supuesto será perdonado, todo eso tiene varios contextos por los que hemos pasado antes
en episodios anteriores. Aquí están. Solo los enumeraré. Hay 5 de ellos. Primero, el bautismo en agua de Juan, realizado en respuesta al arrepentimiento por aceptar el reino de Dios que predicó, es nuevamente un elemento clave, es un contexto clave. Pedro quiere que la gente crea que Jesús era Señor y Cristo como él dice. Quiere que crean que el rey de este reino y del reino mismo ha llegado. Entonces hay una conexión ahí. El Espíritu se recibe cuando las personas se arrepienten, cuando dejan de servir a otros dioses o de creer en otra cosa. Se convierten y aceptan el reino de Dios. El Espíritu se recibe cuando las personas se arrepienten, cuando se vuelven y creen. Segundo, el bautismo del Espíritu profetizado en Hechos 1, 5, nuevamente reemplaza el bautismo en agua de Juan en algún sentido. En tercer lugar, la venida del Espíritu en Pentecostés fue sobre aquellos que ya creían. Los 120 en la sala ya eran creyentes. Entonces el Espíritu, nuevamente, tiene alguna conexión con el estado de creer, la verdad que Dios quiere que creas. En cuarto lugar, la promesa del Espíritu del nuevo pacto que hemos visto en episodios anteriores también tenía que ver con un corazón nuevo, si recuerdan, que vino no como resultado de estar habitado por el Espíritu, sino como resultado de ser habitado por el Espíritu, pero también el lenguaje de tener un nuevo espíritu dentro. Un corazón cambiado tenía alguna conexión con la venida del Espíritu y nuevamente estar en las personas, o sea, la idea del nuevo corazón. Por último, la promesa del Espíritu Santo con el nuevo pacto también estuvo acompañada de referencias a ser rociado con agua, si lo recuerdas. Esa agua representaba el perdón junto con tener un corazón nuevo. Ezequiel 36. No vamos a perder el tiempo en este episodio para leerlo nuevamente. Lo hemos hecho un par de veces. No se puede literalizar ya que el agua es física, pero la impureza en Ezequiel 36 era espiritual. Eran cuestiones del corazón. No se trata de un lavado literal en términos de efecto. Un corazón nuevo no se logra con agua física. Estas son metáforas, son símbolos. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, por ejemplo, se lavaban para simbolizar la limpieza espiritual. Sus lavados no producían limpieza espiritual, pero nuevamente era parte de un ritual por el que pasarían para prepararse para la entrada a Tierra Santa, Tierra Sagrada. Ahora bien, dados estos puntos, podemos decir lo siguiente acerca de Hechos 2:38. La interpretación no se refiere solo al bautismo en agua. El pasaje no se trata solo del bautismo en agua. Sin embargo, se trata del agua como símbolo de limpieza, pero no se trata solo del bautismo en agua. Tampoco se trata solo del bautismo en el Espíritu, ya que el versículo 41 en Hechos 2 habla de personas que son bautizadas con agua. Así que tampoco se trata solo del bautismo en el Espíritu, pero involucra al Espíritu. Está conectado con la presencia del Espíritu de alguna manera. Y tercero, el bautismo en cuestión supone arrepentimiento, es decir, el arrepentimiento precede al bautismo. También podemos suponer que el arrepentimiento y el bautismo probablemente aparecen en otras partes de Hechos. Y sí aparecen, llegaremos a eso en un momento. Pero todo esto nos ayuda a decidir entre opciones gramaticales más técnicas relacionadas con la frase para el perdón de los pecados, nos ayuda a decidir de qué rayos se está hablando aquí. Entonces, si miras los comentarios verás cosas como, bueno, esa pequeña preposición para, arrepentirse para ser bautizado para perdón de los pecados. Esa pequeña preposición para en griego es eis, épsilon, iota, sigma. Esa pequeña preposición debería considerarse causal. En otras palabras, lo traduces algo así como arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados porque ya han sido perdonados. Eso ayuda a distinguir entre el bautismo y, nuevamente, la salvación y el perdón y tener el Espíritu Santo. Eso es cierto. Pero muchos gramáticos han señalado problemas con esa opción en términos de la forma en que funciona el lenguaje. Si te gusta el griego, puedes leer la sección de Dan Wallace sobre esto, y él señalará nuevamente algunas debilidades de esto.
otras opciones son propósito o resultado. Arrepentirse y bautizarse para obtener el perdón de los pecados, o arrepentirse y bautizarse con el resultado de ser perdonados. Una vez más, el problema básico de estos puntos de vista es que el arrepentimiento por sí solo no produce el perdón. Necesitarías el acto del bautismo. Haría que el acto del bautismo de alguna manera fuera parte de la salvación. Ahora bien, el problema con eso, por supuesto, es que la fe se ignora en toda esa ecuación. Y hay muchos otros pasajes que hablan de que la salvación es por fe. La fe y el arrepentimiento van de la mano, y eso no menciona en absoluto el bautismo. Estas opciones, propósito o resultado, realmente crean no solo problemas teológicos con el resto del Nuevo Testamento, sino que chocan con otros versículos que excluyen el bautismo cuando hablan de salvación, pero que sí incluyen el arrepentimiento y la fe. Entonces, simplemente no funciona. Entonces, lo que necesitamos es una manera de honrar todo el contexto del que hablamos, sin violar la enseñanza clara sobre la relación de la fe y el arrepentimiento con la salvación en esos otros pasajes. Quiero considerar Hechos 10 y 11 como modelo aquí. Por supuesto que no estamos ni cerca de esos, pero si recuerdan, en Hechos 10:11 está la historia de Pedro con Cornelio el gentil, acerca del evangelio que llega a los gentiles. En Hechos 11:15 a 16. Cornelio y otros se convirtieron, Pedro les predica. Creen en el evangelio y en el momento de su conversión fueron bautizados, dice el texto, por el Espíritu Santo. Después del bautismo en el Espíritu, Pedro dice: ciertamente, nadie puede negar el agua a los que han recibido el Espíritu Santo, que van a ser bautizados. Ya tienen corazones nuevos, ya tienen el Espíritu prometido conectado con el nuevo pacto. Esas cosas son antes de que Pedro dijera: oigan, es hora de bautizarlos en agua ahora. Ya son creyentes. El bautismo en agua no produjo la salvación para Cornelio y otros, y muchos otros ejemplos en el Nuevo Testamento. Es un testimonio del bautismo anterior en el Espíritu. Ahora, llevándonos a Hechos 2, el mandato de Pedro de que la gente se arrepienta y luego sea bautizada, se expresa de esta manera, y con esto vamos a cerrar. Pedro estaría diciendo: arrepiéntanse, lo que resultará en ser bautizados en el Espíritu y luego sean bautizados, ilustrando que ahora están limpios, que han sido perdonados. Yendo más allá de esto, entramos en la relación conceptual del bautismo con la circuncisión, algo sobre lo que escribí extensamente en el blog Naked Bible. Quizás podamos abordar eso en una sesión de preguntas y respuestas más adelante. Y ya para terminar, me gustaría abordar unos últimos pensamientos o comentarios que surgieron en base a este episodio. En cuanto a lo de Hechos 2:30, que habla de Jesús como descendiente de David y que los judíos lo rechazan como Mesías debido a su nacimiento sobrenatural. Eso supone un par de cosas. Si es así, regresemos al Antiguo Testamento. El pacto davídico, y especialmente el nuevo pacto, ¿por qué Dios quiere tener este tipo de pactos? ¿Y por qué estarían en vigor dada la apostasía de Israel y también la condición de Israel en los tiempos modernos? Nuevamente, sin un Mesías, sin un trono, sin ese tipo de cosas. Seguro que esperan que el Mesías regrese y sea el Hijo Supremo de David. Pero ¿no esperan entonces que el Mesías sea divino o Dios? Ahora, puede que nieguen eso, pero aquí está el punto, especialmente el nuevo pacto. Ninguna de estas personas, incluido el rey, incluidos los descendientes de David, y se pone tan mal que en el Salmo 89, Monsitisin, el salmista dice en los versículos 38 a 39, oye, ¿ha sido anulado el pacto? ¿De que se pone tan mal? Entonces, el objetivo del nuevo pacto especialmente, el nuevo pacto es la clave para hacer posibles sus otros pactos. El pacto del Sinaí, el pacto de Abraham, el pacto davídico, y todo eso. ¿Por qué? Porque para que un ser humano obedezca los términos de todos estos pactos, no puede hacerlo. Esa persona que cumple perfectamente los términos de todos estos pactos, tiene que ser Dios. Una vez más,
es posible que quieran resistirse a esa conclusión, pero es por eso que el Mesías es presentado no solo en el Antiguo Testamento, sino también en la literatura entre los testamentos como divino. Necesitas a alguien que sea más que un hombre para arreglar el quebrantamiento de los pactos anteriores y el exilio y todo eso. Es algo indiscutible. Y entonces, según su propio argumento, si tenemos un Mesías divino, ¿cómo se puede producir un Mesías divino a través de un nacimiento puramente físico? Esa sería la pregunta. Entonces, la pregunta que les hacen a los cristianos realmente necesitan hacérsela a sí mismos. Ese es el problema número uno. La cuestión número dos, por supuesto, supone que ambas genealogías son las genealogías de José. Esa es la opinión mayoritaria, pero hay otros que han argumentado que una de las genealogías es la de María, porque tiene que tener una descendencia física por nacer de mujer, y sus propias genealogías, por supuesto, se remontan hasta David, a través de Abraham, hasta Adán también. Entonces se supone que no existe ningún vínculo genealógico que sea real. Eso es una presunción. La tercera presunción de porque no creen que Jesús sea el Mesías por su nacimiento sobrenatural sería que las genealogías de José tienen que ser literales. Y me doy cuenta de que algunas de estas presunciones no necesariamente funcionan bien juntas, pero hay tres presunciones separadas. Y es que a menudo se argumenta, tanto en términos de eruditos gentiles como incluso de algunos eruditos judíos, que el objetivo de las genealogías aquí es establecer, vincular a Jesús con José, para legitimar su estatus gobernante dentro de la línea de David, y que si José adoptó a Jesús como su hijo, y eso fue suficiente, y la analogía para eso en el Antiguo Testamento, que puedes hacer que Dios mire a una persona y la considere un heredero legítimo. Es algo así como Salomón. Hay un lenguaje de adopción en la línea de los reyes, donde se dice algo como, ya sabes, hoy eres mi hijo, o algo así, donde Dios le habla a Salomón. Entonces, existe la sensación de que, aunque tenemos este tipo de desconexión, al menos aparente si no imaginaria, con esta desconexión percibida, esa posición jurídica, incluso si se trata de una situación adoptiva, se habría considerado suficiente para establecer el derecho legal a un trono. Es decir, un estatus particular que habría sido suficiente ya incluso si hubiera habido adopción. Así pues, en realidad hay tres cuestiones que es necesario examinar. ¿Es realmente un argumento en contra de su propio punto de vista? Ese es el número uno. Número dos, ya sabes, ¿qué pasa con la posibilidad de una genealogía que involucre a María? Y el tercero, ¿qué pasa con el estatus legal como cuestión en lo que respecta a reclamar el trono? Así que todas esas cosas son temas de discusión candente y profunda dentro de los estudios del Nuevo Testamento, y el hecho de que todavía sean temas de discusión muestra de manera bastante evidente que hay argumentos realmente buenos en cualquiera de esas trayectorias que abordarían esa cuestión en particular. Por supuesto, la comunidad judía no quiere tener esos argumentos, no quiere reconocer que podrían estar equivocados porque hay mucho en juego